Que dice: buenas noches, Brunito. Quisiera saber tu opinión respecto a la influencia de la pornografía en nuestra visión sobre las relaciones humanas, íntimas, sexuales. Tampoco sé cómo funciona esto de Twitch, de si hablar de ciertos temas o lo que fuera me van a banear. Pero bueno, no sería una mala inauguración que el primer stream me baneen, ¿no? O sea, me eliminen de la plataforma. Tendría su parte interesante. En relación a esto de la opinión respecto a la influencia de la pornografía en nuestra visión sobre las relaciones humanas e íntimas, e insisto, esto me gustaría que no sea un monólogo. Yo puedo empezar charlando lo que me va apareciendo, pero ustedes pueden escribir y es re interesante lo que se puede ir armando. Pueden coincidir o no. Esto no es una verdad absoluta, ¿no? Sí creo que últimamente con todo lo que es el paradigma de la educación sexual integral, hemos empezado a reflexionar mucho más a conciencia respecto de lo que es la dimensión afectiva y la dimensión humanitaria, como ponías vos, en lo que es la intimidad, por ejemplo en el plano sexual, no únicamente en el plano sexual, pero por ejemplo en el plano sexual. Y también es cierto que lo que la educación sexual integral, en su formato más legal y en su formato más reglamentado, nos viene a mostrar es todas las falencias o vacíos que habían en los otros tipos de educación sexual posibles. Ya sea los que estaban academizados, o sea, la educación sexual que se daba antes, o los que no estaban academizados y que van como en paralelo a la escuela o a otros medios de educación, como puede ser la familia, y dentro de los cuales aparecería, por ejemplo, la pornografía. O sea, nos guste más o nos guste menos, la pornografía como dispositivo, y obviamente primero nombrándola como en general, como la pornografía, y después ya pormenorizando habría distintos tipos, ¿no? Pero podríamos decir la pornografía más hegemónica, la pornografía más tradicional, de alguna manera, sería en un dispositivo de educación sexual integral, un dispositivo subjetivizante o subjetivante. ¿Qué significa que sea subjetivante? Que colabora en la formación de ciertas subjetividades, o sea, en lo que una persona mientras está creciendo y aprendiendo ciertas cuestiones sobre la vida, se va formando y va aprendiendo y va pudiendo leer el mundo desde esas distintas maneras. Y a la vez así empezamos a concebir la relación con las demás personas. Y en este caso, cuando la pornografía tiene un foco tan específico que es la intimidad y la vida sexual explícita, empezamos también a forjar una idea y prejuicios o ideas sobre lo que es la vida sexual explícita. Durante mucho tiempo, voy a desactivar estas notificaciones, durante mucho tiempo esta para muchos y muchas fue la única opción porque había muchas reticencias tanto en distintas familias como en las escuelas. ¿Cómo siento que eso afecta a la vida cotidiana? Creo que de esto se habló bastante, no voy a decir ninguna novedad, pero sí creo que hay una cuestión de idealizar el encuentro sexual de una manera que queda con un formato totalmente maquinizante o maquinizado. Es como si la dimensión humana que vos mencionabas al hacer la pregunta quedase corrida y nos encontráramos, en vez de con otra persona, nos encontráramos con algún actor o actriz o agente de la cual esperamos que reproduzca o se comporte de cierta manera que tenemos seteada como que las personas en la intimidad se tienen que comportar. Y ese comportamiento incluye además que se vea de cierta manera. Entonces, que su cuerpo tenga cierta apariencia, que al realizar ciertas prácticas tengan cierta apariencia, que sus genitales tengan cierta apariencia, ¿sí? Y esto variará según el género, la expectativa de si se espera que sea más grande o más pequeño, más firme o menos firme, pero digo, ya, en general, cuando estamos en una visión poco deconstruida, por así decirlo, y las cartas con las que tenemos para jugar en la intimidad son más que nada las que nos dio haber aprendido de esos espacios como la pornografía hegemónica, creo que la gran desventaja del punto de partida es esa, es que vamos aproximados o precipitados, ¿no? Como que es algo que nos lleva a ese encuentro con características deshumanizantes. Y como son características deshumanizantes,
y hay poco espacio para la reflexión, para la duda, para lo humano, ¿no? Para lo incompleto, para las inseguridades. Todo eso es como que creemos que tiene que quedar por fuera, que no tiene que estar en la escena. Como si en la escena tuviéramos que mostrar profunda seguridad, como si siempre tuviéramos que saber qué es lo que estamos haciendo, o al menos mostrar que sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Sin preguntar, sin conversar. Y eso es justamente todo lo contrario a la lógica de la educación sexual integral, digamos, ¿no? Entonces, todas esas expectativas, ansiedades y presiones que ponemos sobre la otra persona, pero que a la vez asumimos y ponemos sobre nosotros mismos, lo que suelen generar es que las prácticas sexuales, desde esa lógica, no sean satisfactorias, sean como un cumplimiento mecanizado en el cual yo hago lo que se espera de mí que haga, en el medio quizás obtengo algo de placer, en una de esas logro que también la otra u otras personas tengan placer, pero es como si fuera un paréntesis medio raro en el cual en general cuando por lo menos en consulta las personas vienen eh, ahí mientras voy leyendo lo que ponen, ¿no? Eh, Dice, también está la cuestión de controlar básicamente el momento del video, cosa que en la realidad no pasa. No podemos saltear las partes que nos resultan aburridas. Y ahí Cristian pone, pero si en el acto sexual te estás aburriendo y deseas saltarte una parte, me haría preguntarme si realmente quiero estar ahí o no. Bueno, pero saltando ya como esta discusión, ¿no? Entonces, desde la posición más mainstream o hegemónica de la pornografía, deshumanizante, maquinizante, en la cual no hay comunicación, no hay diálogo, las inseguridades y toda mi cuestión de comunicación tiene que quedar por fuera y yo tengo que hacer una performance como de porno estar, etcétera, 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 y todo se basa en exigencias y en modelos hegemónicos, hacia la lógica contraria que sería como la de la educación sexual integral, de la afectividad, de la comunicación y demás. En esto que ponen ustedes, que me parece súper interesante, fíjense que dice, ¿no? Si hay una parte que me parece aburrida, a veces se genera como una situación incómoda en el vínculo con la otra persona. Y alguien más dice, bueno, pero si yo estoy en un encuentro íntimo con alguien y en algún momento me aburro, me replantearía ver qué hago ahí. Bueno, pero en realidad, si lo pensamos, cada quien puede tener sus parámetros, ¿no? Pero si es una persona con la que no me conozco tanto y estoy empezando a tener intimidad, tampoco sería nada súper extraño que haya momentos de baches o en los que por ahí no me esté sintiendo tan bien. Y si yo ya logré correrme de esa performance automatizada en la cual todo el tiempo tengo que estar como haciendo cosas, ¿no? Y buscando, no sé, qué hacer y qué movimiento hacer, por ahí puede abrirse un espacio como para decir, che, ¿querés probar esto? ¿Querés probar lo otro? Esto a mí no me está gustando, preferiría que esto fuera de otra manera. No tomarlo como, uy, qué aburrimiento porque la otra persona no me gusta, sino como, y probablemente si me estoy encontrando con alguien que tiene toda una historia de su cuerpo, de su deseo, de su sexualidad, es muy difícil que yo intuitivamente sepa todo y que la otra persona intuitivamente sepa todo de lo que me gusta o de lo que disfruto. Puede haber piel, puede haber una buena química, puede haber una buena predisposición, pero el factor de la comunicación sería el que entraría en juego acá y podría aumentar cualitativamente mucho el disfrute de ese vínculo, digamos, ¿no? Entonces, también eso, la versión pornográfica es, como decían, no hay pausas. Todo es una escena continuada tras la otra, una posición continuada tras la otra, segmentos y hasta casi en general, si hablamos de lo hegemónico, tienen la misma estructura, digamos, ¿no? Empiezan de una manera, tienen cierto nudo, por así decirlo, y después tienen el típico desenlace que además suele ser súper patriarcal, bla, bla, bla. Pero si introducimos una visión más realista, puede haber momentos de conversación, de pausa, de decir, bueno, probamos esto, no me estoy sintiendo bien, frenamos, hacemos otra cosa. Qué sé yo, digamos, como que también está esa posibilidad de, a través de la comunicación, decir, esto me gusta, sigamos, esto no me gusta tanto, frenemos, digamos, ¿no? Creo que eso puede tener que ver con una normalidad dentro de lo humano y que quizás no lo tenemos tan instalado y que si lo charlamos puede ser muy liberador. Porque fíjense la diferencia de paradigma. Ir hacia la sexualidad, desde creer que yo tengo que tener una cierta performance y un cierto rendimiento y que si no la otra persona no me va a querer, o más allá de quererme o no, no le voy a gustar, o no la va a pasar bien, o va a pensar mal de mí, o que va a ser algo humillante, vergonzoso, bueno, todos los significantes que se puedan venir, ese es un paradigma muy atemorizante y por el cual mucha gente se aproxima a la sexualidad desde la ansiedad y desde el miedo, y el disfrute queda en un ultimísimo lugar.
Y otro paradigma distinto es aproximarme desde la comunicación, desde decir, mira, no tiene que ser perfecto, puede ir de menos a más. Cuanto más yo te comunique a vos lo que me gusta, mejor me vas a poder hacer y viceversa. Y puede haber momentos en donde estemos explorando y viendo a ver qué pasa y tener nuestras pausas y configurar según cada quien distintos momentos de intimidad. Creo que eso puede ser súper piola, digamos, ¿no? A ver qué van poniendo. Si te aburres en un acto sexual hay algo que no está funcionando. Bueno, como decíamos, pero puede ser algo que no esté funcionando en el momento y que desde la comunicación pueda empezar a funcionar, ¿no? Eso creo que es algo que puede suceder. Lo que pasa es que desde esta mirada más en la que todo tiene que salir a la primera y bien, no lo tenemos tan incorporado, pero puede suceder. De hecho, una situación paradigmática o que sucede mucho es la típica, ¿no? Como, por ejemplo, un varón heterosis va a un encuentro súper preocupado, súper ansioso por tener una erección y por durar cierta cantidad de tiempo. Y al principio no funciona, no funciona, no funciona y la pasa mal, ansiedad, se genera una situación incómoda, etcétera, etcétera, etcétera. En un momento se resigna y se relaja o lo da por perdido, entre comillas, todo en esos términos, pero porque son los de la lógica hegemónica. Y una vez que logra hacer eso, se libera de alguna manera y la cosa mágicamente funciona, que en realidad no es mágicamente, ¿no? Pero, y empieza a funcionar y de ahí en más todo va mucho mejor. Porque se sacó de la cabeza esa cuestión de que el primer objetivo era cumplir con ciertas cosas de orden mecánico. Entonces en un momento no funcionó, después quizás hubo comunicación o hubo relajo o la otra persona brindó tranquilidad y sí funcionó, ¿sí? Como que no es a todo nada. No es que hay una única chance para dar una buena impresión y si no me descartan. Y si eso pasa, que puede pasar, porque hay personas que por ahí están en esa lógica, bueno, tendrá que ver con que la otra persona está en una búsqueda muy específica y por ahí no fue nuestro momento de coincidencia y ya, digamos, ¿no? Entonces, si una persona se siente con mucha ansiedad respecto de los encuentros y de la intimidad, un factor importante es ver con quién me vinculo. Si me vinculo con una persona que está como en una frecuencia muy de lo mecánico y de que solamente quiere que algo se dé de determinada manera, por ahí no es la persona con la que me va a ir mejor si no me siento tan bien, digamos, ¿no? Quizás eso puede ser para otro momento. Ahí alguien pone, Tommy, profe, jugué contra vos con la Humaneta hace poco. Oh, bueno, ¿cómo estás? Me alegra que estés acá. La Humaneta es un equipo de fútbol 11 de la universidad y yo juego en el equipo de graduados. Ya estamos grandes, pero bueno, todavía damos pelea. Bien, vamos a seguir. Eras el 3. Bueno, seguro te veré en el torneo. Vamos a ver cuándo comienza. Pero qué bueno, me alegra. Quiero ver otra pregunta que me habían hecho por acá. Recuerden que pueden ir poniendo más preguntas, intervenciones o lo que fuera, ¿no? Acá estamos aprendiendo entre todos y todas a usar esto porque creo que la mayoría tampoco son mucho de Twitch, como yo. Bien, ahí Puerro Genei se pone, buenas noches, quería preguntarte con respecto a la depresión y cómo está tratada desde un enfoque de la psicología cognitiva. Y la segunda pregunta, ¿cuál es tu juego favorito? Te contesto primero la segunda porque es más corta y más sencilla. Mi juego favorito del momento no sabría decirte porque hace poco que empecé a jugar de nuevo. Estoy jugando uno que se llama Horizon, creo que Forbidden West o algo así, que es la continuación del Horizon Zero Dawn. Pero mi juego favorito de toda la vida es el GTA Vice City. Es un juego insuperable, así que nada, fantástico, fantástico juego. Respecto de lo otro de la depresión como es tratada desde un enfoque cognitivo, ¿ven? Esas son el tipo de preguntas que también está buena para aprovechar acá y poder explayarse. No hay un único abordaje posible. Ahora, vos hablas del enfoque cognitivo. Lo importante de entender la depresión, primero que nada, es que si la pensamos en su vertiente disfuncional, la depresión en principio va a tener que ver con una manera de filtrar el mundo, o sea, una manera de leer el mundo. Tiene que ver como con una perspectiva, ¿no? Doy una respuesta medianamente escueta porque es un tema del que podríamos hablar 1.000.000 de horas, pero lo que estaría pasándole a una persona que tiene una depresión en un sentido de trastorno, disfuncional y demás, o sea, no sencillamente un momento de angustia, un momento de malestar y demás, sino un posicionamiento estable que se prolonga a lo largo del tiempo, tiene que ver con la forma de considerar el mundo. Por eso lo consideramos como una perspectiva.
Es como si cognitivamente hablando, ¿no? Vos preguntabas sobre la psicología cognitiva, como si cognitivamente hablando, ya el filtro a través del cual yo veo el mundo me llevara a una tendencia a maximizar el peso que le doy a las cuestiones negativas, entre comillas, y minimizar el peso que le doy a las cuestiones positivas. Esto como teóricamente se podría nombrar como un sesgo de atribución o un error en el locus, ¿no? Hablaríamos de que cognitivamente tenemos como un locus interno y un locus externo, ¿no? Algo que tiene que ver con las explicaciones cuando las damos de manera individual, o sea que los sucesos o las cosas están muy basadas en lo individual o en lo externo, ¿no? Como si nos hacemos más cargo de las cosas o si las externalizamos. Digamos que normalmente tenemos un equilibrio entre lo que explicamos de manera externa y aquello que explicamos de manera individual o personal o interna. En la depresión una de las cosas que se nos trastoca o nos funciona mal es ese filtro. Entonces tendemos a maximizar las cosas negativas y a minimizar las cosas positivas y al mismo tiempo, en esto que decía de la atribución, las cosas negativas tendemos a pensar que salen mal por responsabilidad nuestra y las cosas positivas, si acaso las llegamos a valorar o a ver, tendemos a pensar que fueron por azar o por cuestiones que no tuvieron que ver con nosotros. O sea, lo que sale bien no tuvo que ver conmigo, no fue un mérito mío, y lo que sale mal sí tiene que ver conmigo y es culpa mía. Entonces entramos como en un circuito de hiperculpabilización, de autocastigos, pero es re importante escuchar esto, porque muchas veces se habla de la depresión todavía, en esto de los prejuicios que hay sobre la salud mental, como si fuera algo que la propia persona ve o se da cuenta que le está pasando y elige omitir, ¿no? Como si alguien eligiera mantenerse en la depresión, como si fuera mala onda o como si lo que fuera. Y es recontra importante entender esto, ¿no? Ya hay una manera en la cual filtramos la realidad cognitivamente que nos hace ver las cosas siempre desde un lado o con un filtro mayormente negativo. Incluso, esto ya se puede extender a muchas cosas, hay distintos tipos de depresión, por eso estoy hablando muy en general y hablando específicamente de lo que vos me decías de lo cognitivo, pero incluso en esto de que una persona empiece a tener una mirada muy culpabilizante, estos criterios que se van perdiendo o que se van distorsionando justamente se llaman como distorsiones o sesgos cognitivos, que se dan no solo en la depresión, sino que se dan también en otro tipo de trastornos o padecimientos. Es muy importante diferenciar la depresión de un malestar pasajero, como yo decía al principio, porque la depresión lo que suele tener es la estabilidad en el tiempo y además es como un estado generalizado, ¿sí? Y para decir que una persona está cursando un trastorno depresivo, entre otras cosas y entre otros síntomas, una cuestión importante es que en la vida de esa persona, en el tiempo reciente, en las últimas semanas, en el último mes o desde que empezaron estos síntomas que se empiezan a leer como depresión, no haya habido algún suceso suficientemente estimulante o negativo que pueda justificar la aparición de este malestar, ¿sí? Quiero decir, una persona a la que se le murió alguien recientemente, suponete se me muere mi pareja, un familiar o lo que fuera, y yo en los días posteriores empiezo a sentirme deprimido, digamos que es una depresión funcional, acorde a un momento de duelo, acorde a una situación específica, que después habrá que ver cómo es ese proceso y habrá que ver cómo evoluciona o no. Entonces, en ese caso, se tomaría en cuenta ese criterio para ver si se diagnostica o no una depresión o si sencillamente se entiende como parte del curso de un duelo, ¿sí? O sea que el contexto es muy importante. Por eso muchas veces la gente en redes ve nada más síntomas y se autodiagnostica y no funciona así, ¿no? Hay que ver otros criterios. Ahora, si en la vida de la persona no hubo ningún suceso súper estimulante o suficientemente negativo o lo que fuera, y se considera que ese estar de depresión o de malestar profundo, por alguna manera,
o de alguna manera, perdón, es desproporcionado en función de los eventos que han pasado en la vida. O sea, no hubo grandes cambios, no pasó nada terrible, pero yo empecé a tener estos síntomas o empeoré mucho en ellos, ahí podríamos hablar de que se instaló algún tipo de trastorno depresivo, ¿sí? Pero bueno, tampoco me quiero ir por las ramas, como les digo, es un tema muy amplio, está bueno. Después para algún stream lo podemos preparar hasta más en específico, puedo traer viñetas, o ustedes pueden comentar cosas, ¿no? Por ahora lo digo así de forma medio salpicada, pero me parece re interesante la pregunta, y acá veo otra que me sirve como para seguir con el tema, que dice, por Rollena dice, ¿se puede tener depresión pero ser feliz? O sea, no sé bien cómo formular la pregunta, pero me refiero a si se puede tener depresión como rasgo de la personalidad. Bueno, esto es interesante, digamos, ¿no? O sea, la categoría de depresión no sería, ¿sí? Pero sí podría haber personas que tienen como un umbral o una manera de ser. En psicología más antigua, por así decirlo, no es antigua, pero en psicología más de época se nombraba como temperamento, ¿no? Que sería como esto, ¿no? O sea, personas que sin tener algún trastorno o condición tienen un umbral de excitación más o menos bajo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, se veía en la primera infancia, ¿no? Vos, sin que un bebé o un niño muy pequeño tenga todavía una personalidad y sin que haya tenido suficientes eventos significativos en la vida, vos podés ver dos bebés y sus comportamientos pueden ser muy diferentes. Sin, como digo, sin que haya muchas influencias del entorno, porque son personas que recién están llegando a este mundo. Entonces, una cuestión que se considera es que las personas tienen un pequeño contenido innato que sería como la base de la personalidad y que haría que algunas personas sean más demostrativas o menos demostrativas en relación a ciertos temas. Por ejemplo, esto de lo que mucho más complejamente y con muchas más categorías encima, con mucho más lenguaje encima, podríamos llamar parecer más alegre o menos alegre. O sea que sí, hay personas que de base su umbral de felicidad queda más bajo de lo que normalmente se concibe. O sea, son personas que por ahí están felices o se sienten bien y se sienten a gusto, pero no van a mostrar la efusividad que uno o una acostumbra a ver o a poner en acto cuando se siente feliz o eufórico, ¿sí? Entonces por ahí vos le decís a esa persona, ¿estás feliz? Decís, pero yo te miro y no parece que estés feliz, es como que te da igual. Pero quizás en el umbral de esa persona, esa es su experiencia de la felicidad. Porque la felicidad, la tristeza y otras emociones no son experiencias universales. Son universales en el sentido de que todas las personas las sentimos de alguna manera, pero cómo las sentimos y el umbral que tenemos es para cada quien. Esto es muy interesante esa pregunta, porque a veces se suele pensar que hay personas como que viven deprimidas o viven mal, pero cuando esas personas hablan, no se sienten en disgusto con su situación. Sencillamente lo expresan o lo manifiestan de esa manera. Ahora bien, sí hablando respecto de eso que vos decías de la personalidad como un carácter más estable, hay una condición asociada al cuadro depresivo o a los cuadros depresivos que es la distimia, que sería como un tipo de cuadro en el cual la persona es como si tuviera una depresión leve, por así decirlo, permanente, como si ya eso se hubiera fusionado con su manera de ser. O sea, son personas que están muy acostumbradas a sentirse mal, a sentirse bajoneadas, y poco acostumbradas a sentirse felices. Entonces, ahí sí, en la distimia, hablaríamos como de una persona que tiene un malestar prolongado, como una manera de ser o una manera de actuar, que es lo que asociamos más comúnmente a la depresión, pero de manera estable en su vida. Entonces ahí también sus umbrales son diferentes y muchas veces lo que se trabaja con esas personas en un espacio terapéutico es a construir un punto medio, porque son personas que a veces están o muy en el bajón o se pasan a veces a los momentos eufóricos, pero después vuelven al toque al momento de bajón, sin esto representar un cuadro de bipolaridad. Entonces les cuesta mucho construir el punto medio y tienen expectativas sobre ser felices basadas en lo que socialmente se considera ser feliz, entonces dicen,
yo nunca soy feliz. Porque si ser feliz es lo que la gente dice o muestra, yo nunca fui feliz. Entonces, en esas personas lo que se construye es, bueno, tu propia manera de pensar la felicidad. O asociarla a otras cosas. Quizás tu ser feliz puede ser estar más tranquila, más tranquilo, tener menos crisis, tener ganas de hacer cosas o ir haciendo en la medida de lo que podés. Entonces, esta pregunta está buena también porque nos muestra cómo cada psicoterapia es distinta y cada objetivo es distinto. Yo no puedo poner un modelo de que, bueno, para considerar que una persona está bien, tiene que hacer esto, esto y lo otro y demostrarlo de esta manera, ¿no? Porque si empezamos en esos parámetros, probablemente estemos encasillando y generalizando. Y cada persona, frase hecha pero verdadera, es un mundo y cada psicoterapia tiene que tener en cuenta a la propia persona, ¿no? Y digamos, esta distimia es más moderada, digamos, más leve que la depresión, pero a diferencia de esta es prolongada o persistente. Sí, es más moderada, entre comillas, porque puede tener momentos de crisis y obviamente cualquier persona que en lo cotidiano y en lo diario esté acostumbrada a sentirse bajón y con baja motivación y con bajas ganas, a la larga va a tener momentos de picos bajos, más bajos de lo normal, y entonces ya deja de ser más leve, ¿no? Pero sí serían personas que durante mucho tiempo se acostumbran a sentirse mal. Y eso a veces trae una serie de problemas, se imaginarán, ¿no? Pero no están acostumbradas a estar bien, se sienten extrañas cuando se sienten bien y hasta a veces se autosabotean o desconfían de esa propia felicidad y demás, lo cual también les genera mucho sufrimiento. Son personas que a veces o en distintos momentos de la vida suelen, no siempre, pero suelen tener ideaciones suicidas, ¿no? Porque no es que son personas que tuvieron un cierto estilo de vida, de repente les pasó algo, se empezaron a bajonear, se deprimieron y tienen un registro de lo que es estar bien y toman eso como aspiración para tratar de volver a estar bien. Sino que en muchos casos son personas en las que no tienen registros de haber sido felices. Depende cuándo se haya desencadenado esto. Pero o no tienen muy pocos, o lo ven de una manera muy lejana como algo que no puede volver. Entonces van perdiendo la esperanza y van volviéndose como digo, en un estilo de vida un poco más gris, ¿sí? Eh, Quizás alguien conozca una persona que tenga distimia o alguna vez hayan conocido, quizás no le pusieron ese nombre, quizás alguno de ustedes lo tenga, es más común de lo que parece y se recontra puede trabajar, pero bueno, uno de los obstáculos a sortear es esto, es el acostumbramiento que la persona tiene a estar mal. Bien, bueno, yo me copo con los temas y charlo y seguramente me voy por las ramas y seguramente quien hace la pregunta diga, hoy yo quería que conteste otra cosa. Pero bueno, si tienen expectativas, ya les aviso que las moderen. Por ahora, igual me va pareciendo súper interesante lo que van diciendo. Recontra interesante, me encanta. Así que yo voy leyendo, seguimos un rato más. El tiempo pasa bastante rápido, me gusta porque eso es entretenido. Espero que para ustedes también sea relativamente entretenido, aunque son temas que son profundos, ¿no? Pero bueno, me pueden ir dejando qué les parece, si se sigue más o menos el hilo de lo que voy hablando, si me rasco mucho la nariz. Son como... Yo me toco mucho la cara, se darán cuenta, hago como... A veces me peino el flequillo fantasma, que no tengo. Eso en neuropsicología es re interesante. El flequillo fantasma no, eso lo estoy inventando yo. Pero existe algo que se llama el miembro fantasma, que es como un cuadro neuropsicológico a partir del cual una persona amputada o que perdió alguna extremidad, por momentos siente esa extremidad que perdió. Entonces, por ejemplo, no sé, alguien que le amputaron la pierna, a veces, mientras está haciendo otra cosa, empieza a sentir como dolor en su pierna. Sin embargo, cuando se da cuenta, esa pierna no la tiene, ¿sí? Entonces es re interesante lo que nos pasa a nivel cuerpo y hasta se puede extrapolar a muchas otras situaciones en las cuales nuestro cuerpo cambia y cuánto tiempo tarda nuestra mente, por así decirlo, en hacer una nueva imagen cognitiva, un nuevo mapa cognitivo de nuestro propio cuerpo. Es súper interesante eso. ¿Cómo anda Julián? Julián es un gran amigo mío. Bonjour, dice. Julián querido. Bueno. Ahí me le pone una pregunta que es súper interesante, que quienes estudiamos psicología, por lo menos en Argentina,
la habremos escuchado 1000 veces porque se reflexiona mucho puertas adentro en la facultad, pero todavía no le encontramos mucha solución. Dice, ¿qué opinás de que haya un nombramiento para todo? Me refiero a cada vez más trastornos, más diagnósticos, una tendencia general a encasillar ciertos tipos de malestares o experiencias en una lógica de ese tipo. De la mano con tratamientos psiquiátricos, psicofarmacológicos o con protocolos generalizados. Siento que se pierde el caso singular y el contexto que puede estar influyendo en ese malestar. Es muy interesante lo que decís. Y tengo opiniones encontradas, ¿no? Como para no simplificarlo. Pienso que por un lado hay muchos avances recientes en psicoterapia y en psicología, en lo que es la línea de investigación, y eso hace a que problemáticas cada vez se puedan ir recortando más y especificando más, lo cual no necesariamente es algo malo o alarmante. Y que a muchas personas esas nomenclaturas, por cómo funcionamos los humanos y por cómo funciona lo simbólico, la posibilidad de nombrar las cosas, la posibilidad de poner nombres, a muchas personas les ayuda y les viene bien, siempre y cuando el diagnóstico funcione como una brújula y no como un punto final. Cuando el diagnóstico funciona como una brújula, más allá de que tenga un determinado nombre, si es bien acompañado por los profesionales, va a ser eso, una brújula. Entonces, mira, a vos te puede estar pasando esto, o lo que vos tenés se condice con lo que en los manuales se nombra así, ¿no? Por ejemplo, no sé, un trastorno de ansiedad social. Ahora, no nos vamos a quedar con esto, sino que a partir de esta información vamos a poder trazar un recorrido para que vos te sientas mejor, basado en lo que vos querés hacer, en tus objetivos, en lo que más te está costando, en tu contexto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vas desde lo general, que puede ser el diagnóstico, a la singularización, ¿sí? Entonces 2 personas con el mismo diagnóstico pueden tener tratamientos totalmente distintos. Y hasta a veces sintomatologías en algunos puntos parecidos y en otros puntos súper diferentes. Por eso también hay todo un auge ahora de los modelos transdiagnósticos, en los cuales se va más allá del diagnóstico, que me parece súper interesante, y un día lo podemos traer. O sea, ya no quedarse con el diagnóstico, sino ver con la sintomatología o con lo que le está pasando, y en cada consultante armar un cuadro complejo y singular. Pero volviendo a esto, ahora, cuando el diagnóstico opera como sentencia, como punto final, como enunciado identificatorio, ahí sonamos porque se recorta la posibilidad de la persona, porque el diagnóstico empieza a ser un lastre o una jaula y a la persona le cuesta mucho correrse de ahí y a veces a los profesionales también, porque se opera con las generalidades de un supuesto diagnóstico y entonces las expectativas que tenemos ya no pasan a operar sobre la propia persona y su potencialidad, sino sobre lo que supuestamente se espera de un diagnóstico. En ese caso sonamos porque se está perdiendo por completo la singularidad, como decís vos. Ahora, también en esto de nomenclar todo, como decía, además de sus ventajas, puede tener su desventaja, que es que muchas veces se patologizan cuestiones de la vida cotidiana. ¿Qué significa esto de la patologización de la vida cotidiana? Bueno, que conductas que en realidad normalmente fueron, por así decirlo, normales o naturales, hoy en día se ven como patológicas. Por ejemplo, niños que corren en los recreos. Hoy en día, en la mayoría de las escuelas no dejan que los niños y niñas corran. O si un niño o niña es muy inquieto o inquieta, ya eso puede ser un signo para que lo tilden o la tilden de hiperactivo, cuando hace falta otros criterios para tener en cuenta, porque si no todos los niños y niñas serían hiperactivos o hiperactivas. Aunque también hay diferencias en cuanto al género y sesgos en cuanto al género en el diagnóstico, pero no me quiero ir ahí porque, para continuar con la pregunta. Entonces, esto de la psicopatologización de la vida cotidiana también es un problema que está vigente. Y es verdad, cada vez más conductas aparecen como nomencladas en lo patológico y es algo en lo que hay que revisar mucho y hay que tener mucho cuidado, sobre todo en las redes sociales. Es muy común encontrarse hoy en día con contenido sobre salud mental, incluso por parte de profesionales, que apuntan muchísimo al enganche de la audiencia a través de ofrecer todo el tiempo conceptos que categorizan la vida, como por ejemplo ghosting, orbiting, todos esos conceptos asociados a los vínculos, por ejemplo, gaslighting, etcétera, 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 que nos pueden servir de analizantes y todo eso, pero también pueden hacer que las personas vayan tildando casillas que supuestamente tienen, ¿no? Entonces es un tema
recontra interesante. Y obviamente tampoco podemos prescindir de esas categorías porque nos ayudan a ordenar y a brindar ayuda específica a las personas. Entonces creo que esa pregunta que vos haces da cuenta de una crisis muy actual, Mile, dentro de la psicología y dentro del área de la salud mental. Di un pantallazo general. Seguramente me olvidé muchas cosas de mencionar, pero más o menos para darle lugar a tu pregunta, pues me pareció interesante y para que gente que por ahí no se la hace o no la tiene tan presente pueda empezar como a tener en cuenta esto. No todo lo que vemos en redes sociales. Menciono las redes sociales porque la mayoría de la gente a lo que accede de salud mental es a través de redes sociales. No todo lo que vemos en redes sociales, por más que tenga ciertos nombres, significa que son categorías validadas o que hayan demostrado que ayudan más de lo que entorpecen. Un último ejemplo, la categoría de tóxico o tóxica, ¿no? Cuando yo digo que una persona es tóxico o tóxica, como es una categoría que no pasó ningún tipo de revisión investigativa, ni proceso científico, ni teórico, ni de nada, sino que la inventó de repente alguien y se empezó a usar porque sirve como un comodín, es una categoría que entorpece, entonces se confunde eso de tóxico con muchas otras conductas que sí tienen nombres claros y que muchas veces implican violencias. Entonces, no, mi pareja me revisó el teléfono y como encontró algo que no le gustó, me dejó encerrada para que yo no me escape. Es un tóxico. No, no es un tóxico, es un violento o una violenta que prácticamente te está secuestrando, digamos, ¿no? Entonces, si lo nombramos como tóxico o tóxica, se está suavizando una conducta o se está poniendo a la par que alguien que por ahí siente celos por alguna situación y lo comunica y que es algo totalmente válido, digamos, ¿no? Entonces no soy tóxico por sentir celos, ni es lo mismo sentir celos y plantearle a mi pareja, che, me sentí celoso o celosa por esto, que romperle el teléfono o encerrarla en un cuarto. Entonces dentro de esas categorías hay como una bolsa de gatos donde no se entiende muy bien la diferencia entre una cosa y la otra. Por eso hay que tener cuidado y hay que tratar de ver y de poner un límite de categorías hasta donde nos sirvan para explicar mejor la realidad e incluir cada vez a más personas y que se puedan sentir representadas, y cuando las categorías más bien están hechas como para que todo el mundo entre y todo el mundo tenga ese trastorno, diagnóstico o lo que fuera. Ahí son peligrosas, aunque atractivas, ¿no? Bien, bueno, ahí hay un bot que dice hello, sorry for bothering you, I want to offer, etcétera, etcétera, etcétera. No sé cómo bloquear a esta persona, pero bueno, en algún momento la bloquearé. Igual tampoco me molesta mucho. Ahí hay más preguntas. Quiero terminar con esto que lo comentó Mile respecto de lo que estaba diciendo. Dice, si no me equivoco, el duelo está incluido en el manual de DSM. Ejemplo de patologización de la vida cotidiana, no hay lugar para el tiempo en los procesos. Sí, el tema es que está el duelo patológico, justamente, que no sería el duelo per se, sino que sería cuando una situación de duelo se prolonga por determinado tiempo, obstruyendo las actividades de la vida cotidiana de la persona. Si bien igual peca de poner parámetros a un proceso que es recontra singular, que es el duelo, y en eso estoy de acuerdo con vos, se referiría como a un curso de duelo donde la persona sí está increyendo en un deterioro muy fuerte y en el cual, digamos que estaría sobrepasando los límites de lo esperado dentro de todo. Pero sí es cierto que, y eso es algo que yo nombro mucho, o trato de nombrar mucho, que es igual puede interferir con el derecho al duelo, ¿no? Que el derecho al duelo es que cada persona tiene el derecho a vivir los procesos de la manera que más le convenga o que más le salga. Bien. Fedecha Bes pone, ¿cómo se puede evitar el burnout en el laburo? Me tomé unos meses y me cuesta un montón, en especial cuando recuerdo esa sensación de mal de barco de los últimos días antes de salir, volver a la búsqueda. Bueno, la verdad que es una respuesta complicada. ¿Por qué? Porque los factores no son meramente individuales. O sea, vos decís, ¿cómo se puede evitar el burnout? El burnout tiene un gran contenido que es contextual. Esto entiendo que lo sabés y que la mayoría de las personas nos damos cuenta. ¿Qué sería burnout? Burnout es, literalmente la traducción es como estar quemado o quemada. Es un concepto que viene como de la psicología laboral y tiene que ver con cuando las personas llegan a un punto de saturación extrema respecto de sus actividades de trabajo. Y esto les lleva a tener como aversión por el trabajo, que puede empezar en el propio momento de estar trabajando, o sea, como que la paso mal, me siento mal, ya quiero que termine el día, me quiero ir, y eso puede ir incrementándose
hasta el punto de, bueno, ya no me quiero levantar, no quiero ir, tengo pensamientos ansiosos todo el tiempo con tener que ir a trabajar o tener que volver al trabajo después del fin de semana o después de mi franco. Y llega a un punto de saturación de de saturación de salud mental muy importante en el cual nos vamos quemando y bueno, nos vamos agotando, puede asociarse con otros estados, ¿no? Entonces, es algo que a muchas personas les pasa y como digo, tiene mucho contenido de contextual porque tiene mucho que ver con las condiciones laborales, tiene mucho que ver con la tarea que realizo, con cuánto me gusta. Si bien en general el trabajo, la mayoría de la gente no lo elige, pero siempre tiene sus pros y sus contras. Ahora hay trabajos que tienen la balanza muy inclinada hacia las contras y hay otros trabajos en los cuales nos sentimos con más comodidad, por así decirlo. Entonces, como te digo, el primer paso es entender el gran peso de lo contextual, casi mayoritario. Ahora, en el propio caso de cómo se puede evitar el burnout, diríamos que el burnout viene cuando o nos sentimos muy exigidos o sobrepasados, o cuando directamente el trabajo ya no nos gusta más. En los casos en que ese burnout puede ser reversible, por así decirlo, o sea que se puede trabajar y el trabajador o la persona puede volver a su laburo y sentirse mejor, tiene que ver en principio con una evaluación que vos puedas hacer de cuáles son los factores que te llevan a tener disgusto por ese trabajo. O sea, cuando yo me imagino yendo al trabajo o trabajando, ¿cuáles son las cosas que más me generan malestar? Puede ser mis compañeros, puede ser tal persona que me hace ciertos comentarios, puede ser el horario, puede ser las tareas que me está tocando hacer, puede ser una situación que está pasando actualmente en mi trabajo y me tiene mal, qué sé yo, pero hacer como un diagnóstico y evaluar cuáles serían los factores que más me molestan y cuáles son aquellos con los que o no me molestan tanto, o estoy ok, o incluso que me gustan. Y por ahí poniendo en la balanza yo me puedo dar cuenta qué tan reversible es o si puedo hacer algo desde mi lugar para cambiar eso, ¿sí? Porque a veces hay cosas que están fuera de nuestro alcance. Entonces, no te puedo hablar de tu caso particular porque desconozco, ¿sí? Te puedo dar un ejemplo. Una persona que era docente, pero ya en el aula no se estaba sintiendo nada bien. Cayó en burnout porque ya todo lo asociado a dar clases le hacía mal. Los chicos, el ruido, los horarios, que si le hacen tal pregunta, que ya no se fumaba a los pibes, que le daba miedo contestar violentamente porque se sentía muy saturada. Bueno, ahora, más que nada lo que le molestaba era la situación áulica, pero el estar en la escuela no le molestaba, sus compañeros y compañeras no le molestaban, el horario no le molestaba, las tareas sí, porque es justamente dar clase. Entonces fue una persona que obviamente tuvo el recurso, tuvo las herramientas y la posibilidad, viró hacia un área más administrativa, entonces pudo licenciar su cargo, no sé cómo fue la situación, pero por su antigüedad y bla, 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 y pasó a trabajar en el mismo horario, mismo establecimiento, mismos compañeros, compañeras, etcétera, pero en tareas administrativas. Entonces, directamente pudo, desde su lugar, hacer mucho para cambiar esa situación. Ahora, en otros casos no se puede hacer mucho, ¿sí? Y ahí una opción puede ser, lo que pasa es que en este contexto, yo siempre digo, ¿no? A veces la respuesta psicológica, si la basamos en el manual de ciertos países donde por ahí es mucho más fácil conseguir trabajo o la economía está de otra manera, si yo te contesto lo que tendría que contestar según esos manuales, acá sería un psicólogo totalmente desclasado. Porque yo te podría decir, bueno, si no te gusta tu trabajo, renuncia y búscate otro. Y hay psicólogos y psicólogas que acá lo dicen. A mí me parece una aberración, porque yo como te voy a decir eso en un contexto donde la gente no tiene trabajo, digamos, ¿no? O cada vez hay menos. Pero sí se podría empezar, si está dentro de tus posibilidades, y si en esta evaluación o diagnóstico que yo te decía, llegás a una conclusión bastante fuerte de que el trabajo ya no es para vos y no tenés posibilidad de hacer los movimientos que harían que sea bueno para vos, podrías empezar de a poco un proceso de búsqueda, ¿sí? No te diría que te tires a la pileta renunciando y dejando todo, pero se puede empezar un proceso de búsqueda, ver cómo está la cosa y en paralelo ir viendo, digamos, ¿no? Cambiar de rubro, sostener el rubro, qué sé yo. Te digo, esas ya son cosas más personales, pero así como en general, yo creo que el tema de la evaluación y separar es re importante, porque a veces decimos, bueno, odio el trabajo y todo lo relacionado al trabajo, y cuando empezamos a dar ciertos pasos en esto de evaluar y diagnosticar o pormenorizar un poco más cuáles son los elementos que realmente odio y cuáles no tanto, se nos hace más claro. Porque por ahí son un par de cosas las que me están haciendo problema
y me están contaminando todo el resto de la experiencia, y ajustando esas dos cosas yo me puedo sentir mucho mejor, o por ahí sí, son muchas cosas y es más complicado, y por ahí ya va siendo más una posibilidad el hecho de tratar de cambiar. Pero bueno, esa sería más o menos mi humilde opinión o respuesta. Bien, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Cómo viene hasta ahora? Está muy aburrido, más o menos. Estoy muy pesado. No sé, díganme. Mientras yo googleo una cosa y ahora sigo viendo el chat, pero déjenme googlear una cosa. Tin, 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 tin. Bien, estoy chusmeando algo que quiero hacer mientras voy aprendiendo para darles un descanso. Tin, tin, tin. Bien. Perfecto. Bien. Volví. Bueno, muchísimas gracias por lo que van poniendo, de que está interesante. Y bienvenida. Te faltaría ser de Boca y ya rozarías la perfección. No, hay muchas cosas en las cuales no estoy cerca de rozar la perfección, por suerte. Yo nací de Boca, datos random. Bueno, no es que nací de Boca porque no es algo innato, ¿no? Es algo adquirido. Pero medio que acá en este país la gente nace como de cierto cuadro. Y yo nací de Boca. Fui asignado al nacer Bostero y Geneise. Después cuando fui creciendo a los 5, 6 años, 7, 8, me fue gustando más River. No sé, no me preguntes por qué. Quizás hubiera tenido más alegría si me quedaba de Boca. Tampoco es que me cambié a un club que no gane nada, por suerte. O sea, por eso yo digo que ser de Boca o de River no tiene mucho valor. Para mí valor tienen los que son hinchas de Atlanta o de clubes que no ganan nada. Pero bueno, eso es una historia interesante. Yo nací de Boca y me volví de River. Lo cual para mí le da más valor todavía a mi ser hincha de River. Porque no todo el mundo lo eligió. Así que interesante. Bien, ahora voy a revisar algunas preguntas que están más arriba. Gracias por los comentarios y demás. ¿Y qué más dice? ¿Recomiendas pelis, series, libros con contenido psi? Tengo un montón, ¿viste? Pero cuando te preguntan, se te pasan. Después voy a hacer un listado para cada vez que me pregunten yo poder compartirles. Así como muy por arriba, lo que se me viene a la mente es, en libros, les diría El hombre en busca de sentido, es un libro fundamental. La mayoría por ahí ya lo leyeron, pero es un libro clave para lo que es la psicología. Y de psicología humanista les recomendaría un libro también que hasta si no estudian psicología es re fácil lectura, que es El proceso de convertirse en persona, de Carl Rogers. Y a nivel películas, bueno, puede haber un montón, digamos. No están las típicas películas que googleás y ponen películas psicológicas, entonces te aparece Shutter Island o La Isla Siniestra, te aparecen, bueno, qué sé yo, las típicas. Yo el autor que recomiendo mucho, director que recomiendo mucho para películas bien locotronas, que la mayoría lo deben conocer, ahí lo escribo, es David Lynch. David Lynch tiene películas muy oníricas, muy interesantes, de terror o suspenso psicológico que yo recomiendo un montón. Fundamentalmente mi película favorita del mundo, que es Mulholland Drive. Esa película, que es la que catapultó a la fama a Naomi Watts, es un peliculón. Así que se los recomiendo fuertemente. Y después hay muchas más, ¿no? El otro día justo estaba viendo una con Nicolas Cage y me hizo acordar de la de David Lynch, que creo que se llama Wild at Heart. Creo que se llama Wild at Heart. Que está Nicolas Cage de jovencito también. Muy buena. Blue Velvet. Bueno, y obviamente la serie que tienen que ver es Twin Peaks. Es una serie impresionante. Pero bueno, después ya voy a buscar más recomendaciones que me pueda ir acordando. Pero en principio se me ocurre eso.
Voy a volver a las preguntas, porque, o sea, ahora que somos poquitos y poquitas, por suerte puedo ver todas las preguntas. Si en algún momento hay más gente, sabrán entender que algunas preguntas se perderán, igual las pueden repetir si ven que no las miro. Algunas preguntas por ahí, qué sé yo, no tengo mucho para contestar, porque tampoco puedo contestar todo. Por ejemplo, me preguntan, ¿cuál es tu opinión sobre la guerra desde un punto de vista psicológico? Me resulta súper interesante. Sería muy largo para mí. En ese caso, si bien yo no soy psicoanalista ni abogo mucho por el psicoanalismo, iba a decir, un texto que me parece fundamental para pensar la cuestión de la guerra es el malestar en la cultura, digamos, ¿no? O sea, es ineludible ese texto de Freud. Y justamente esa categoría, ¿no? Esa categoría de Freud, que en realidad no es de Freud, la retoma de una psicoanalista que se llama Sabina Spielrein, medio que Freud se la afana a ella, que tiene que ver con la pulsión de muerte y como con esta cuestión humana de que no solamente las personas nacemos con la tendencia a hacer el bien y a la conservación y a lo bueno y a lo humanitario, sino que también las personas en distintos puntos de nuestro ser tenemos deseos y animosidad por la destrucción, por la división, porque si no, no se entendería las guerras. Las guerras no tendrían sentido en este mundo si no hubiera intereses que no tienen nada que ver con la conservación, aunque a veces, muchas veces, quienes comandan estas guerras o financian estas guerras o se benefician de estas guerras, las nombran como algo necesario o como que supuestamente vienen a los efectos de salvar el mundo, de salvar a alguien o lo que fuera, en general Estados Unidos y ese tipo de compañía, pero más allá de todo análisis que pueda hacer, que como digo, ahora no estoy como para esa, en otro momento sí, porque es algo re actual, pero sí, sí, no deja, a pesar de saber cómo funciona el mundo y cómo es la... Sí, la guerra es la continuación de la política totalmente. No deja de extrañarme, a pesar de saber cómo funciona el mundo y el propósito de las guerras, y por ejemplo toda la guita que mueve la industria armamentística y demás, ¿sí? Porque si no, pregúntense por qué los países no hicieran acuerdos universales de cese al fuego y cese a la producción de armas y demás. Hay una guita inconmensurable que se mueve con eso, pero no deja de extrañarme. O sea, es una situación que creo que cada vez que avanza el tiempo, por ejemplo en este año 2024, me parece cada vez más impropio que la manera de resolución de conflictos sean las guerras. O sea, es como... Y durante muchos años tuvimos cierto halo de tranquilidad, en el cual nunca dejaron de haber guerras e invasiones, ¿no? Nunca dejaron de haber guerras e invasiones porque eso siempre estuvo, pero sí no era algo que estaba tan... estaba más sectorizado. Y hoy en día lo que está pasando es que hay una escalada de globalización de estas cuestiones bélicas a nivel geopolítico, en lo cual es como que las guerras están pasando al primer plano, digamos, ¿no? Los combates armados y demás están pasando al primer plano. Tanto así que en estos días una de las noticias que circulan alrededor de nuestro mundo es la posibilidad de una tercera guerra mundial, digamos, ¿no? O sea que estamos hablando de temas que son serios, por eso yo también no me gusta guitarrear ni tocar de oído y sencillamente lo que digo es, no deja de extrañarme que sigamos en esa, digamos, ¿no? Y no solo que sigamos en esa, sino que esté como en un primer plano tan importante. Y tengo mucha incertidumbre respecto de lo que va a pasar. Y me parece como que ya el mundo está explotando desde tantos lugares, desde el nivel más local, lo que sería Argentina, hasta el nivel más Sudamérica y mundo, que ya no sabemos dónde preocuparnos. Medio que nos tenemos que preocupar un poco por todo lo que sucede. Pero bueno, quizás alguna vez sería interesante invitar a alguien que tenga instrucción más en niveles históricos y demás, y poder intercambiar. Eso también me gustaría por ahí hacer conversaciones con gente que se puede invitar a través de Discord también, como videollamadas y demás, con cualquier persona y charlar de ciertos temas estaría bueno, pero obvio que es un tema que me interesa, ¿sí? Pero yo trato de ser muy respetuoso con aquello de lo que puedo dar una opinión más formada o menos formada, ¿no? Bien, vamos a avanzar un poquito más y ya de a poquito vamos a ir cerrando. Igual, por ahora me viene re gustando, creo que para una primera emisión viene saliendo bien la cosa. Ah, también otra cosa que me gustaría hacer de repente es lecturas, ¿no? Libros, textos, papers que puedan estar interesantes y algún día en específico leerlo en conjunto, poder hacer comentarios, ir viendo qué nos parece. Creo que eso también en las redes falta un poco y podría estar bueno. Ya